Hola, en representación del equipo 2, presentaremos la evidencia número 1 de la materia bioestadística. Nuestro tema es Datos y estadísticas, cultivos genéticamente modificados en Estados Unidos, un análisis bioestadístico. Se presentará el análisis descriptivo de una muestra de datos estadísticos anuales recopilados y publicados por el UCDA sobre el uso de cultivos GM en Estados Unidos. Los datos fueron obtenidos de la Dataset Adoption of Generically Engineered Crops in the US, publicado por el USDA en data.gov. que recopila los datos desde el año 2005 hasta el 2024 sobre el uso del maíz, soya y algodón transgénicos. Nuestro objetivo es mostrar cómo se han usado herramientas de bioestadística para organizar, analizar e interpretar esta información. Primero, calculamos el rango, que se obtiene restando el valor máximo menos el valor mínimo. Con este resultado aplicamos la fórmula de Stroups, que es corchete 1 más 3.3 logaritmo de n, se cierra corchete, para determinar el número de intervalos, y después obtuvimos la anchura de clase, dividiendo el rango entre el número de intervalos. Y los datos son los siguientes: el rango es de 38, intervalos es de 9, anchura es de 4.22, el máximo es de 39 y el mínimo es de 1. Con esta información construimos la tabla de intervalos. Empezamos con el valor menor, le sumamos la anchura y fuimos repitiendo este proceso hasta completar los 9 intervalos que nos dio la fórmula, que son los datos que podremos observar en la siguiente tabla. Luego obtuvimos la frecuencia absoluta, que representa cuántos datos se encuentran en cada intervalo. Para esto utilizamos la fórmula de Excel, igual frecuencia, paréntesis, datos, guión grupos, se cierra paréntesis. La suma de todas las frecuencias absolutas corresponde al total de datos, como muestra la siguiente tabla. Después, calculamos la marca de clase. Este es el promedio entre el límite inferior y el superior de cada intervalo. También obtuvimos la frecuencia relativa, dividiendo cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Para comprobar, la suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Lo podemos observar en la siguiente tabla. En estas columnas podemos observar los datos que se nos fueron obtenidos. A continuación, multiplicamos la frecuencia relativa por 100 para obtener el porcentaje. Finalmente, calculamos la frecuencia acumulada, que consiste en ir sumando las frecuencias absolutas de manera progresiva. El primer valor es igual a la primera frecuencia absoluta y el último debe coincidir con el total de datos. Para realizar el histograma de frecuencias, en la pestaña de datos seleccionamos la opción Análisis de datos, luego elegir la opción de histograma. Le damos a Aceptar y en la parte de datos de entrada se seleccionan las celdillas, donde vienen las frecuencias absolutas, y en el rango de clases se seleccionan las celdas con los intervalos. Para finalizar, le damos clic al rango de salida, donde elegirás la celda u hoja donde se creará el gráfico. Selecciona Crear gráfico y Aceptar. El histograma confirma la tendencia observada. Para el polígono de frecuencias, primero se seleccionan los datos que se van a utilizar, que en este caso fueron las marcas de clase y las frecuencias absolutas. Estos se sacan de la tabla de frecuencias. Para que el gráfico cierre, se agrega un valor extra al principio y uno al final. Luego, ya seleccionados los datos, se inserta un gráfico de líneas. En la opción de filtros de gráfico, te metes a seleccionar los datos y en la parte de etiquetas de eje horizontal lo editas y seleccionas las celdas con la marca de clase. Para el eje y en la misma pestaña seleccionas Modificar y eliges las celdas con la frecuencia absoluta. La gráfica de frecuencias acumuladas muestra la mitad de los datos que se acumula antes de llegar al valor final. El procedimiento es igual al polígono de frecuencias, solo que para el eje horizontal vas a seleccionar las celdas con los datos de límites de clase, que es el límite inferior, y para el eje Y seleccionas la hilera con los datos de frecuencias absolutas acumuladas. Todos estos datos los encuentras en tu tabla de frecuencia. Los blockplots se crearon mediante el programa PAST con la función plot.
se selecciona Plot, luego Bar Chart, Blocksplot, se presiona Bar Tape y luego Blocksplot. Los Blocksplot anuales de 2004 a 2024 muestran una tendencia decreciente y una mayor homogeneidad en los años recientes. En los primeros años de la serie 2004 a finales de la década de los 2000, las medianas son claramente más altas y las cajas IQR y los bigotes son más largos, lo que indica niveles promedios superiores y una gran variabilidad entre las unidades de medida. A partir aproximadamente de 2010 a 2016 se observa una transición hacia valores menores. Desde 2016 en adelante, las medianas permanecen bajas y las cajas se estrechan, lo que evidencia estabilización y menor dispersión. Además, los outliers más marcados aparecen principalmente en los años tempranos, valores atípicos o altos, lo que sugiere que los picos externos que elevan la variabilidad del conjunto se concentraron en ese periodo. En conjunto, la evolución gráfica sugiere un descenso sostenido del indicador principal a lo largo del tiempo, acompañado de una convergencia entre unidades de los años. Las medidas de tendencia central se sacaron con el programa Excel, con la función análisis de datos, estadística descriptiva, resumen de estadística, selección de rótulos y aceptar. Se sacó las medidas de tendencia central individualmente de cada año, desde el 2005 al 2024, y posteriormente se hizo el análisis de 260 datos en conjunto de todos los años, que es observable en la tabla número 1. Los datos muestran una tendencia descendente en la magnitud a lo largo de los años, desde el 2005 al 2024, con mayor variabilidad y los valores extremos en los años iniciales y más estabilidad en los años recientes. El conjunto combinado presenta una media intermedia de 9.5, pero mantiene alta la dispersión por la presencia de los picos. A continuación, la prueba de Grubbs. La prueba de Grubbs se realizó en el programa PAST con la función univariate. Se presiona esta y luego la opción Normality Test. La mayoría de datos son normales, ya que sobrepasan el valor de 0.05. En conclusión, el análisis estadístico nos permitió describir de manera clara nuestros datos. Observamos la importancia de la presencia en la tendencia central, asimismo como el nivel de dispersión y la simetría. Estos resultados son importantes porque nos ayudan a comprender mejor el comportamiento de nuestros datos y nos permiten identificar patrones y diferencias dentro de la muestra o muestras, asimismo comprender las gráficas y tablas que podemos obtener de estas. Muchas gracias por su atención. Esta fue la evidencia 1 de bioestadística.